No, Porque profe, mm, pero yo entiendo lo que la muchacha dice, porque ellos, por lo menos yo estoy recuperando materias, pero ya yo he dado esas cosas incluso en otros cursos. Entonces, de sí, repente, usted lo pregunta y ellos no responden porque la verdad nunca lo habían visto, sino hasta ahora. exacto. Pero Entonces, yo lo ese que es como quiero, un pero problema, pues. acuérdense que hay personas que tienen conocimiento per se, o sea, porque estudian, son autodidactas y quizá la escucharon en algún momento o sea, o lo leyeron. Por eso lo pregunto, pero yo no castigo si no lo saben. No se confundan. Acuérdense que el problema a veces es que los estudiantes todo lo tergiversan y yo se los dije, el profesor cumple. Y entonces ustedes tienen que estudiar todo, la nota es a través del estudio, no indisponiendo, no inventando cosas. Yo estoy preguntando, pero yo no estoy evaluando. Si el que lo sabe bien y no, también. Yo no hay ningún problema, pero vayan anotando, porque ese es el problema. Acuérdense, nosotros como sociedad, ¿a qué tenemos que llegar? Dígame, a la convivencia pacífica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que quieren vivir del cuento? Van inventando cosas, ¿verdad? Van viendo fantasmas donde no los hay. Entonces, déjense de eso. Tienen que ser personas. Ya ella me dijo, claro que Adán lo sabe porque es un estudiante que ya tiene tiempo en la carrera, pero yo no lo estoy castigando a ustedes por no saber. Entonces, la primera, y mira qué despacio se lo estoy explicando, porque yo sé que esto les cuesta a ustedes. Y entonces se le está explicando en detalle, pero claro, usted tiene que estudiar, te tienen que leer antes, te tienen que trabajar. El profesor, en mis tiempos, los profesores no explicaban nada de estos jóvenes. Era uno mismo que tenía que estudiar. Entonces, dejen de, el denominador común que nos está afectando hoy en día como crisis en la educación, que ese es el problema, porque ustedes vienen así desde la secundaria, donde los profesores nos dan clase muchas veces, ponen son trabajo y esos trabajos a veces ni lo hacen los estudiantes, lo evalúan y así se van pasando. Entonces se hacen una mala idea de lo que es el proceso pues, de educación. Entonces, cuando n es igual a 1, o sea, cuando el electrón retorna a un nivel igual a 1, entonces esa es la serie de Lyman, ¿verdad? ¿Y en qué región cae? Ya se los he dicho hasta la enésima vez. ¿En qué región cae? ¿Mm? En el UV, ultravioleta. Ultravioleta, y díganlo, porque luego dice el profesor, ay, eso porque siempre andan con los... Yo sé que los estudiantes no son todos, pero a mí no me gusta que Profe, se le cortó. claro, No sé si soy yo. sí, cuando el electrón retorna, entonces a un nivel de energía igual a 2, ¿cómo se le llama esa serie? Que Adán ya lo dijo ayer, tenían que anotarlo. ¿Cómo se llama esa serie? La serie de Balmer, ¿verdad? Copien Balmer con B, la B larga, la B de bueno, con esa B, Balmer, así mismo como se escucha. Y en ese caso, es una radiación menos energética, porque el visible, acuérdense que la radiación tiene una mayor longitud de onda. Y ya cuando el N inicial es 3, 4 o 5, entonces ya no cae en el ultravioleta ni en el visible, sino en el infrarrojo. Y ahí entonces recibe otros nombres, la serie, en honor a los científicos que le estudiaron esas series espectrales. Entonces, ¿cuál es? Cuando n igual a 3, se llama la serie de Paschen. Es una SCH. Paschen. Entonces, ustedes ahora, esto lo pueden investigar por internet. Ustedes no andan en internet todo el día. Es para esto, para que se eduquen, no es para otras cosas. También para divertirse.
mandar el internet. ¿Ok? Bueno, es Pache. Cuando n es igual a 4, se les quedó. No, Profe, profe, en el momento se le cortó. Se escucha entrecortado, profe. Sí. profe, cuando n Dígame. es igual a 4 y se relaja y vuelve al nivel 2. Es que no entiendo Exacto. eso del nivel inicial. Porque Bueno, el nivel inicial no es. Acuérdense que cuando absorbe energía, el nivel inicial estaba, o sea, es el de menor energía, ¿verdad? Cuando absorbe energía, él se encuentra en un nivel inicial de menor energía y pasa a un nivel de energía mayor al absorber energía. Pero en el caso, cuando él retorna a su nivel, ya ese es el final. Entonces, ese es el final que, o sea, va de un N2 a un N igual a 1. Acuérdense que ese es Lyman, ¿verdad? Va de un N igual a 3 a 1 y así. O sea, lo que era, dígame. Pero entonces el nivel inicial, cuando usted ve las preguntas, es el nivel de mayor energía. El nivel inicial, acuérdense que eso depende del contexto. Si es en el caso de que él absorba energía, o sea, el N sub 1 es antes de absorber energía, el inicial, ¿verdad? Porque puede ser a través de N sub 1 y N sub 2. Pero en el caso cuando él retorna, ¿verdad?, a su nivel de energía fundamental, no se enreden en la ecuación, en la relación matemática, tomen el N sub 1, ¿verdad?, en la fórmula como el inicial. Y el N sub 2 es el que tenía, es el que tiene al final, luego de absorber energía. ¿Ya? N sub 1 es el inicial y N sub 2 es el final. Pero en términos ya cualitativos, ustedes tienen que saber, antes de absorber energía, el electrón está en un nivel de energía inferior. Cuando absorbe energía, pasa a un nivel de energía superior. Pero cuando él retorna luego al nivel de energía que tenía inicialmente antes de absorber energía, claro, ese va a ser el final. Pero en la relación matemática que se deriva, que ustedes lo tienen que hacer en la práctica, determinar cuál es la forma de ese delta E. Entonces, que ya ustedes saben que el N, ¿dónde va a quedar el N? Porque cuando ustedes determinan el delta E, ¿qué ecuación vamos a utilizar? No. ¿Cómo? En el denominador no quedaba. En el denominador. Y no es N, sino ¿cómo? N al cuadrado. N al cuadrado. Entonces, eso lo van a ver en la práctica, pero no sé. Y yo sé lo que ella decía, porque se puede enredar en la forma, cuando hagan un cálculo que se confunda, pero en la fórmula está para que el N sub 1 es el de menor energía, el número más pequeño, y el N sub 2 es el número mayor, ¿verdad? Así tan simple. Entonces, esto lo quería puntualizar. Vamos a pasar ahora entonces a las funciones de onda hidrogenoide. Vamos a ver si han entendido. ¿Qué son las funciones de onda hidrogenoide? De todo lo que hemos hablado y que hemos dicho de que era una función de onda. ¿Qué es una función de onda? Es algo que nos dice las propiedades físicas de un sistema. Y si es hidrogenoide sería del átomo de hidrógeno. O de las especies químicas que contengan un electrón. Pero la función de onda, acuérdense bien lo que usted dijo, operando, usted nos dijo esa palabra importante, cuando uno opera sobre una función de onda, uno obtiene las propiedades de los electrones, ¿eh? O sea, las propiedades del átomo. Pero una función de onda, ¿qué es? Matemáticamente hablando, ¿qué es una función de onda? Ahí lo tienen al frente, es una solución de la ecuación de Schrödinger, que en este caso sería para el átomo de hidrógeno o para un átomo hidrogenoide. Es una solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, más adelante vamos a ver que esas funciones de onda que tienen una forma matemática es lo que nosotros los químicos le damos el nombre de orbitales. Los orbitales son funciones de onda. Y esos orbitales están en función de ¿qué?
si es una función de onda y que proviene de resolver la ecuación de Schrödinger, miren, vayan, yo sé que esto, o sea, ¿cómo le explico? Parece pero esto cuando porque es tan lógica la mecánica cuántica, cuando esto yo lo aprendí en mi curso de química inorgánica, nunca más se me olvidó, porque es tan lógica la mecánica cuántica, pero tienen que abstraerse un poco y ver que este es un curso de química inorgánica, no química general. Entonces, aquí nosotros no podemos irnos por y eso que aquí nosotros lo tratamos, y le puedo decir a Dan, por encima todos los conceptos. Ya en la química física ustedes van a ahondar en toda esa parte matemática, ¿verdad? Pero aquí tienen que ya ir tomando los conceptos tal y como los utilizamos nosotros los químicos inorgánicos y ustedes en su formación química. Entonces, la función de onda, acuérdense que tiene una forma matemática, ¿va? Tiene una forma matemática, pero nosotros los químicos nos interesa más, es más fácil de manejar o es más intuitivo manejar la forma de los orbitales. ¿Un orbital ese qué forma tiene? Esférica. Esférica. Nosotros siempre dibujamos, pero ustedes cuando dibujan la esfera, a veces ni tienen idea de esta función, cuál es la forma matemática. No es así. Pero claro, nosotros tenemos que saber, como químico, que ese orbital, que es una función de onda, tiene una forma matemática. Bueno, tenemos diferentes tipos de orbitales. Algunos, acuérdense que la función de onda total la podemos escribir como el producto de una función de onda angular que depende del radio vector en términos de las coordenadas polares o esféricas, y la parte angular Y, ¿verdad?, que depende de las coordenadas angulares, que son los ángulos Z y Φ. Y que ambas, vemos, ambas funciones de onda, tanto la radial como la Y, ¿de qué dependen? De los números cuánticos, de esos tres números cuánticos, que son el N, el L y el M sub L. ¿La parte radial de qué depende? ¿De qué números cuánticos? N La y parte L. radial de N y L. N y L. Pero la forma, como vamos a ver inmediatamente, tiene una forma que, matemáticamente hablando, exponencial decreciente. Esa es la forma de la función de onda radial. Y la parte angular, o sea, la función de onda angular, que en términos de coordenadas polares o esféricas depende de Z y Φ, tiene por lo general tipo de funciones matemáticas nosotros vamos a encontrar. Sería también una función exponencial decreciente. Es trigonométrica. Una función trigonométrica de coseno, seno, todo eso, ¿bien? Que eso tienen que ir cambiando el chi, tienen que ir aprendiendo, introducir información, no se resistan, porque si ustedes se resisten a eso, ya de partida estamos mal. Estamos mal porque no lo van a hacer parte suya. Y no es complicado, porque yo lo que le voy a preguntar son estas cosas. Yo no le voy a poner a resolver estas funciones ni nada por el estilo. Eso lo van a hacer cuando lleguen a cuarto año. Y luego, entonces, nosotros tenemos que existen diferentes tipos de orbitales. ¿Qué tipo de orbitales ustedes conocen? ¿Qué tipo de orbitales? ¿No conocen los orbitales ese? ¿De la forma o de la letra? Los orbitales, porque acuérdense que nosotros como químicos les dije que pasamos muchas veces de la parte matemática, ¿no es así? Pasamos de que, cuando trabajamos con los orbitales, bien, le escribimos por su símbolo, S, el P, el D o el F, y cuando vamos a hacer la forma, vamos a trabajar diagramas, ¿ya?, esquemas que nosotros en química inorgánica lo hacemos bastante, hacemos pues hacemos los dibujitos, ¿verdad?, las representaciones de los diferentes tipos de orbitales. Pero se van a encontrar, eso lo vamos a tratar, que los orbitales S, ¿verdad?, esas funciones de onda S,
tienen la parte radial, ¿verdad?, que va a cambiar. Un orbital 1s tiene una parte radial distinta que el 2s, pero la parte angular, como es en los orbitales S, es constante, es igual, porque su simetría es esférica. En cambio, en el caso de los orbitales P es lo contrario. Los orbitales P tienen la parte radial constante y es la parte angular. Vemos que varía, porque acuérdense que los orbitales P, a diferencia de los orbitales S, esas densidades electrónicas máximas están distribuidas y orientadas de manera preferente en el espacio. Por eso que hablamos de un P sub X, de un P sub Y y un P sub Z. ¿Qué le dice ese P sub X o el P sub Y o el P sub Z? ¿Qué le está diciendo? En el plano que está. El plano no, la coordenada, ¿verdad? La coordenada. La coordenada, porque X involucra es una coordenada, no un plano. Entonces nos está indicando en qué plano, ¿verdad? En qué coordenada es máxima la densidad electrónica de ese orbital. O sea, ya hablamos de que espacialmente tiene una orientación preferente esa densidad electrónica. No es como el caso de los orbitales S, que es completamente esférico. La simetría es esférica y por lo tanto es distinta. Con respecto al núcleo, porque claro, el núcleo está ubicado siempre. ¿Dónde ustedes van a ubicar el núcleo? En un sistema de coordenadas de referencia, ¿dónde se ubica el núcleo? En el centro. Y en el origen, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? En el origen del sistema de coordenadas. Muy bien, vamos entonces a pasar a ver. Mira que voy con calma porque yo sé que a ustedes les cuesta esto. ¿Y qué quiere el profesor? Que todos salgan bien, no se confundan. Yo no estoy enfermo de la mente y quiero que ustedes salgan mal. Pero claro, si el estudiante no pone de sí, yo no voy a regalar nota. No es así. El profesor no va a regalar nota porque luego Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo? Dígame. Tengo una pregunta. Cuando usted menciona de que R tiene una forma exponencial y la parte angular tiene una forma matemática trigonométrica, es que para obtener esa R hay que resolver primero una función exponencial, o sea que esa R es el resultado de una función exponencial. Exacto. Acuérdense que ahí, cuando yo resuelvo la ecuación de Schrödinger, yo voy a encontrar una función, un polinomio. Acuérdense de estos polinomios que les he escrito. Existe un tipo de matemáticas que cae dentro de los polinomios. Entre ellos está el de Lagrange, ¿verdad? Laguerre, el polinomio de Hermite también. Pero ahí, entonces, esos polinomios en la parte radial va a contener lo que es n y l, ¿verdad? Entonces, claro, si usted quiere resolver y la parte exponencial, ¿qué va a llevar la parte exponencial? El radio. O sea, la coordenada R es la que va a estar, ¿verdad? R. Entonces, cuando usted va colocando el valor de n y l, dependiendo de qué orbital es, porque ya usted dice 1s, ya sabe que n, ¿cuánto vale? 1. ¿Y la l cuánto vale? Para el 1s. 0. Es 0 y va entonces sustituyendo y ya entonces va finalmente y se va a encontrar muchas veces lo que es el factorial. Pero yo no le quise poner eso aquí porque no lo voy a... o sea, ¿cómo le explico? Esa parte matemática no la van a resolver. Porque acuérdense que nosotros somos químicos inorgánicos, no químicos físicos per se. Pero como nosotros usamos mucho estos conceptos en la química inorgánica, tenemos que explicarlo. Porque luego si yo le estoy explicando todo eso en el enlace químico, o sea, le estoy mencionando esto, y usted, pero entonces lo estudian, lo aprenden de una manera como muy sintética, no analítica. Entonces, por eso la diferencia entre las lenguas, ¿verdad? El inglés y el español. El español es sintético y el inglés es una lengua analítica. Entonces, le va a costar entonces entender lo que es el enlace químico. Por eso, se le explica todo esto para que ustedes vayan conociendo, ¿ah? Y lo mismo pasa con la parte angular, donde le va a aparecer los n
¿verdad? En la expresión matemática que es el resultado de resolver la ecuación de Schrödinger, ahí dentro de la expresión matemática, ¿qué va a estar? ¿Qué números cuánticos? Que usted va a sustituir con los valores correspondientes. ¿Cuáles serían? M y L. El M sub L, el L y el M sub L. Y luego entonces le aparece, además de eso, L y M sub L, que usted va a colocar los valores para ya obtener la relación matemática, que es la que vamos a presentar ahora. Van a tener también una función matemática que es una función trigonométrica, donde vamos a encontrar el coseno y el seno de z y el de phi. ¿Le contesté la pregunta? Sí, profesor. Sí, sí, y lo gracias. que yo les decía cuando estaba que Guevara preguntó, es que tampoco les puedo regalar la nota. No es así, porque eso no es así. Y luego ustedes mismos, yo fui estudiante, yo me acabo de graduar de Derecho el año pasado. ¿Y qué decían los estudiantes? Ay, mire, ese profesor, él regala la nota. Y hablaban peste del profesor. Entonces, claro, uno tiene que respetarse uno mismo como docente y respetar el curso. Y ganarse las cosas. Y ganarse las cosas, cada uno tiene que ganarse su nota. No se regala nada. Los ayudo, sí. Los ayudo hasta el cansancio. Y por eso, y siempre doy ¿cómo les digo? Los animo a que estudien, voy poniendo puntos y eso, pero no voy a regalar la nota. Así que vayan estudiando y sean estudiantes nada más, para que ustedes van a ver que va a ser fácil. Va a ser fácil el curso. Solamente tienen que estudiar. Entonces vamos a ver entonces estas funciones de onda. Ya tenemos las funciones de onda. Mira, la parte radial es esa forma matemática exponencial y tiene la parte angular, ¿verdad? Y claro, ya yo les había dicho que una forma de representar las funciones de onda, que es la última columna, es a través de los tres números cuánticos, en donde tenemos que el coeficiente es n, la letra representa L, porque es una combinación de NL y M sub L, y el valor de M sub L lo coloco como un subíndice. Entonces, claro, cuando yo escribo la función de onda total, es el producto de la función de onda radial por la función de onda angular. Entonces yo les pregunto, miren que en el caso de la función de onda 1s y la función de onda 2s, o sea, del orbital, es decir, función de onda u orbital, lo mismo. ¿Qué tienen en particular esas dos funciones de onda? ¿Qué tienen en particular, jóvenes? En la parte de Y, profesor, son la misma. Es constante, no se lo habíamos dicho. La parte, como ellos tienen simetría esférica, la parte angular es constante. Mire que tiene, y no entra ninguna función trigonométrica. Es igual solamente la constante pi. Es como si fuera es constante, pues uno no tiene ninguna variable. Es uno, ustedes reemplazan ahí, pi vale ¿cuánto? 3,1416 lo reemplaza y encuentra cuánto vale la parte angular. Pero en cambio la parte radial es la misma. No, porque ahí ya lo que hicieron fue que derivaron la misma función y da un valor del valor de una constante y se repite la función. Claro, y esa constante, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la constante ahí, ese coeficiente? Que es una constante, ¿cuál es? ¿Cómo se le llama esa constante? ¿Quién me lo dice? Y me lo explica por qué. Que luego lo vamos a retomar otra vez, pero ya lo hemos explicado. Esa constante, ¿a qué es igual? ¿No es la constante de Rayleigh? No, esa es una constante que es la constante del coeficiente de normalización. ¿Se acuerdan de la condición de normalización? Ah, sí, ahí sí, es que ahí la función está normalizada. Ese es el coeficiente de normalización, que lo vamos a retomar ahora
¿Y de dónde, por qué surge ese coeficiente de normalización y cómo se obtiene matemáticamente? Alguien que me explique porque lo vamos a retomar ahora. Se obtiene mediante una integral elevando la función al cuadrado. Muy y bien. nos dice la distribución. Claro, una función de distribución de probabilidades, ¿no es así? ¿Y cómo se le llama esa interpretación? La interpretación de Born. Exacto, bien, usted está estudiando. ¿Cuál es su nombre? Medin Denvers. Medin, le voy a poner 5 puntos. Medin Denvers. Medin 13. Para que digan después que el 13 es de mala suerte. Tiene 5 puntos, porque eso es lo que el profesor quiere, que ustedes se involucren con el estudio y que aquí no se vive del cuento. Y él lo dijo correctamente. Entonces se obtiene a través de la integral, ¿verdad? La integral del producto de la función de onda al cuadrado por un elemento diferencial de volumen. ¿Y a qué es igual esa integral? Si está en todo el espacio, es 1, ¿no es así? Es 1, muy bien, tiene sus 5 puntos. Entonces, claro, esos coeficientes resultan de la condición de normalización para normalizarla, pues, porque nos están diciendo que ya nosotros tenemos que esto es proporcional, esa función de onda por ese coeficiente, ¿a qué? A la probabilidad de encontrar el electrón en ese espacio, representado por esa función matemática. Entonces, en el caso, mira, ahora fíjense en la parte angular del orbital 2p más 1 y del 2p menos 1. ¿Cómo es esas dos funciones de onda? La radial es constante, pero la angular va cambiando. Exacto. Ya sabemos que en el caso de los 3 orbitales p, de las 3 funciones de onda p, la parte radial es constante y lo que cambia es la parte angular. Entonces, si ustedes ven, acuérdense, yo les había dicho que las funciones de onda, ¿qué tipo de valores puede tener una función de onda? ¿O qué tipo de números? ¿Qué tipo de números? En números enteros. Números positivos, ¿verdad? Números negativos, ¿verdad? O números complejos. Siempre los números complejos, parte imaginaria. Y ustedes no están viendo en la función de onda del orbital 2p más 1 y el 2p menos 1, un e elevado a la menos i por phi. ¿Lo están viendo? Sí, claro. Entonces tenemos que esas dos funciones de onda, a excepción del 2p0, que luego vamos a ver que ese es el 2pz, se está sobre el eje z. Miren que ahí no es una función real. O sea, tenemos números reales y números imaginarios. Ese es completamente real. La función de onda es real. Que depende, es la más sencilla de los 3 orbitales p, porque depende de qué, solamente uno de los ángulos, del coseno de z, y no depende del ángulo o de la coordenada polar phi. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a seguir y aquí vamos a ir puntualizando. Claro, aquí ustedes tienen que eso yo no se lo, solamente se lo puedo preguntar de forma cualitativa, pero no les voy a poner a que me vayan. ¿Ven esas 3 relaciones matemáticas que están como 4.20? Esas son 3 relaciones matemáticas que nos permite ir de un plano imaginario a un plano real. O sea, transformar esas funciones de onda imaginaria en funciones de onda reales. Entonces, esas son porque nosotros nos conviene trabajar con funciones de onda reales, no con funciones de onda imaginarias. Entonces, esas son las 3 relaciones matemáticas. Aquellos que les gustan las matemáticas pueden entonces hacer la demostración para ir finalmente a qué. Ahora lo vamos a enseñar. Pero aquí, claro, dice, después de la transformación, utilizando esas 3 relaciones matemáticas, a excepción después del 2p sub 0, que ya era real, que depende solamente del seno de z,
se encuentra, entonces se pasa pues a las 3 funciones de ondas reales, es decir, de los 3 orbitales 2p. Ya cuando entonces, dígame. Disculpe, antes usted dijo que la parte radial en los orbitales S era diferente, ¿por qué era? No, la parte radial varía, porque acuérdense que estamos hablando de 2 orbitales que tienen simetría esférica, ¿verdad? Pero que cambia el nivel de energía, o sea, el S, o sea, un orbital S, independientemente en qué nivel de energía se encuentra, va a tener simetría esférica, pero la parte radial de la función de onda cambia, no va a ser igual. Pero la parte angular sí es constante. Porque claro, esa función de onda luego se va a encontrar también que varía con el valor de la coordenada R, que va a ir dentro de una función exponencial. Solamente usted tiene que quedarse con ¿qué? Que esos orbitales S, que lo vamos a estudiar ahora, la parte radial es constante, ¿vemos? Y que depende solamente de la coordenada R. Claro, un orbital 2S es distinto a un orbital 1S, por lo tanto la parte, esa función de onda, se parecerán un poco, pero va a cambiar en algo. ¿Le contesté la pregunta? Entonces la parte radial y la angular en los orbitales S es igual. La parte radial no. Los orbitales S cambian su parte radial. No es igual la parte radial del orbital 1S que el del 2S. Ambos tienen simetría esférica, pero no van a tener la parte radial igual. Lo que tienen igual es la parte angular. Profe, se corta en el 1S y en el 2S. Es en el 1S y el 2S es la misma. Se parecen bastante, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, solamente usted tiene que quedarse. Yo no les voy a preguntar esas funciones matemáticas. No se agobien. Entonces, lo que sí tienen que saber que los orbitales S tienen simetría ¿de qué tipo? Jóvenes. Esférica, y que contienen una función matemática exponencial decreciente que va a depender ¿de qué? ¿De qué va a depender esa función exponencial decreciente? ¿De qué va a depender? De su parte radial. De la parte radial. ¿Vieron? Así. Es que esto usted tiene que leerlo muchas veces. Pero ¿qué es que usted se resiste? Eso es lo que yo veo, una resistencia, porque yo seré el único profesor que hago esto. Pues yo no sé que esto es imprescindible en la química. Entonces usted se resiste como que cuando ve las matemáticas en la química, pero si la química es matemática. La química es matemática. El que estudia química sin las matemáticas es algo ilógico. Entonces a veces ustedes se resisten a ver la matemática. ¿Para qué ustedes estudian matemática entonces? Yo me hago la pregunta. Tienen que abrirse al conocimiento. En eso, la radial va a ser diferente, varía, y que varía con la coordenada R, pero el orbital 1S no va a tener la misma parte radial que un orbital 2S, pero en cambio sí la parte angular, y que ambos orbitales tienen simetría esférica. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos el paso de esas funciones de onda, 2 que eran imaginarias, todas las pasamos a través de esas 3 relaciones matemáticas al plano real, vamos entonces a obtener formas más fáciles de manejar y más intuitivas para nosotros los químicos, en donde ya nosotros decimos, por ejemplo, el 2p sub x, ya no tenemos ahí que el menos 1 o el más 1, el 2p sub x, el 2p sub y y el 2p sub z. Entonces son los 3 orbitales p que van a reflejar la forma, la geometría y la simetría, sus propiedades, tal como nosotros vamos a retomar más adelante. Todas las propiedades de simetría cuando veamos el enlace químico. Entonces, esos orbitales P, ¿qué tipo de simetría tienen? Ya ustedes saben cuál es, ¿no es así? ¿Cuál es el tipo de simetría que presentan los orbitales P? Una mancuerna. Como 2 lóbulos.
¿Y cómo se le llama esa simetría? Ya se los expliqué comenzando el curso. Hablábamos de simetría sigma y la pi, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de simetría es sigma o pi? Los orbitales p. En los orbitales p, la densidad electrónica que encierran esos dos lóbulos, ¿verdad? Dos lóbulos separados por un punto, su forma o su geometría es cilíndrica. Mira que cilíndrica, que uno dibuja como una circunferencia, ¿verdad? Porque claro, una circunferencia, así como dos circunferencias, pero en realidad la geometría es cilíndrica. Entonces, las propiedades de simetría, acuérdense que la densidad electrónica no se va a encontrar en torno al eje internuclear del enlace. Y si tomamos como referencia a ese eje internuclear del enlace como el eje Z, ¿no es así? Donde se encuentran a lo largo los núcleos de los átomos que se unen. Entonces, esa densidad electrónica se encuentra por encima y por debajo de ese eje internuclear. Entonces, esa es la simetría pi, que ya yo les dije que se le llama pi porque es antisimétrico con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace, es decir, que cambia de signo. Entonces yo les pregunto, cuando uno coloca en esos lóbulos un signo de más o un signo de menos, o sombreo uno y el otro lo dejo en blanco, para ustedes, ¿qué eso significa? Orbitales de enlace y antienlace. No, o sea, sí es necesario para determinar cuando interaccionan los orbitales atómicos, si es un orbital enlazante o un orbital antienlazante. Pero no es eso, sino que yo le estoy preguntando, porque en base a ese signo de más o ese signo de menos, es que se combinan. Pueden ser combinaciones que estén en fase, ¿no es así? O combinaciones que estén en desfase, para dar los orbitales enlazantes y los orbitales antienlazantes. Pero el signo, ¿qué tiene que ver ahí? El signo, ¿qué tiene que ver ahí? Cuando ustedes hacían estructuras de Lewis y ponían signos, por ejemplo, hacían con cargas parciales, ¿verdad? Delta, ponían un delta más y un delta menos. ¿Se acuerdan de eso en química general? Sí. ¿Y qué significaba ese delta más? Que también lo conocen como dipolo, ¿verdad? Cargas parciales o dipolo o dipolo, un positivo y un negativo. ¿Qué significaba eso? Pues eso no representaba la polaridad del enlace. Claro, la polaridad del enlace, que uno quedaba con más densidad electrónica del enlace y el otro menos, ¿verdad? Por la diferencia en electronegatividad que existía entre los dos átomos. Pero aquí tiene la misma connotación el signo de más y el signo de menos, o el que uno esté sombreado y el otro esté en blanco. ¿Qué son los orbitales? Acuérdense que estamos aprendiendo a aplicar lo que es la física moderna, esta mecánica, a la química, para hablar con elegancia, particularidad, analizando los conceptos, no memorizándolo y utilizándolo de manera sintética. ¿Qué es un orbital? Vamos a retomar, mire, vamos a retomar, ¿qué es un orbital? Una función de onda. Claro, y las funciones de onda, ¿cómo pueden ser? Positiva o negativa, ¿no es así? Entonces, eso es lo que nos está indicando el signo de la función de onda, porque un orbital es una función de onda. Vemos que resuelve esa ecuación de Schrödinger, esa ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, claro, cuando los orbitales se combinan en una combinación enlazante, ¿cómo se unen esos lóbulos? A través de signos contrarios o signos iguales. Signos iguales. Iguales. ¿Cómo se le llama eso? Una interferencia constructiva. O sea, el lóbulo positivo se va a combinar con el lóbulo positivo para incrementar la densidad electrónica en torno al eje internuclear del enlace. Pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Y la parte, acuérdense que ahí
los lóbulos ya sean positivos por abajo, por arriba, y los negativos por abajo. ¿Ah? Eso depende. Entonces se unen en una combinación en fase, porque se está uniendo a través de los mismos signos la función de onda. Todo lo contrario ocurre cuando se unen con signos contrarios. Ya entonces, ya eso no sería una combinación enlazante, sino antienlazante. Por eso que es muy importante ver lo que es la simetría de los orbitales P. Entonces también una combinación lineal, así lo hablamos, de dos funciones de onda, es decir, de dos orbitales que son degenerados, porque ya habíamos dicho que estos tres orbitales, ¿cómo son? Degenerados, ¿no es así? A menos que se le aplique un campo magnético y pierdan la degeneración. Entonces son degenerados, y una combinación lineal de dos de ellos también representan una solución de la ecuación de Schrödinger. Y ya entonces los químicos, nosotros, ya se lo he dicho anteriormente, habitualmente, y aquí hay un error, falta la E. La E está mal. A las funciones de onda hidrogenoide le da el nombre de orbitales atómicos. Entonces ya tenemos las tres funciones de onda, es decir, los tres orbitales P, ya representados como 2p sub z, 2p sub x y 2p sub y, ¿verdad? Con la correspondiente, el cambio de lo imaginario a lo real. ¿Cuál de las tres funciones? Acuérdense que la parte radial es constante, es igual para los tres, pero la parte angular, ¿cuál de esos tres orbitales es más simple? De esos tres orbitales, ¿cuál es más simple de analizar? ¿Cuál de esos tres orbitales P es más simple de analizar su parte angular? El PZ. El PZ, porque solamente depende de uno de los ángulos, como la función coseno de Z. Y yo les pregunto también, otra vez retomando, porque así va a ser el parcial, ¿verdad? Ese 1 sobre raíz cuadrada de 3, ¿qué es? ¿Qué es ese 1 sobre raíz cuadrada de 3? El coeficiente, profe, de normalización. Exacto. Muy bien. ¿Quién habló? Marina Quiroz, profe. Marina Quiroz, otra vez Marina. Sí, eso, el coeficiente, vea, la constante de norma. Es un coeficiente en términos matemáticos, ¿ah? Y se le llama constante de normalización. ¿Y por qué, Marina, de dónde viene esa constante de normalización? ¿Por qué esa condición de normalización? ¿Quién la impone? ¿Qué le impone? La interpretación de Born, ¿verdad? Que dijo su compañero. Yo me voy aprendiendo los nombres de Born, compañero Medin, ¿verdad? Medin lo dijo, Medin Denvers. Él dijo que esa constante de normalización proviene, ¿verdad? Esa condición proviene ¿de qué? De la interpretación de Born, que el cuadrado de la función de onda es la que tiene significado físico. Y matemáticamente, ¿a qué equivale ese cuadrado de la función de onda? A 1. Bueno, cuando uno integra, ¿verdad? Encuentra la integral en todo el volumen, ¿verdad? O sea, en ese elemento en la totalidad del volumen, entonces uno va a encontrar que 1. Pero lo que yo estaba preguntando, ay, ya se me fue la onda. ¿Qué es lo que pregunté? Matemáticamente, es una distribución de probabilidades. Exacto, matemáticamente es una distribución de probabilidades. O sea, le va a decir dónde hay la mayor probabilidad, que lo vamos a ver ahora con las curvas. Con las curvas tampoco les voy, no inventen, tampoco los voy a poner a dibujar curvas, sino que yo le puedo poner las curvas y ustedes la tienen que interpretar. Porque todo esto se hace a través de ordenadores. Tenemos que utilizar programas. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen programas de mecánica cuántica en su ordenador? No, no lo tienen. Eso lo van a hacer. En mis tiempos no lo hacía, pero yo si fuese profesor de química física, yo esto lo primero, el primer día de clase, el ordenador y que usted tenga un programa, porque todo esto se maneja a través de programas.
de programas mecánicos cuánticos que existen en el mercado. Entonces no los voy a poner a dibujar tampoco ninguna curva, ¿verdad? Nada de eso. Acuérdense que estamos desde un punto de vista utilitario, ¿verdad? Los químicos inorgánicos utilizamos esto desde el punto. Pero claro, tenemos que saber de dónde salen las cosas. No les da curiosidad de dónde sale ese A sub 0. ¿Alguien conoce qué es ese A sub 0? Mira que aparece en la parte radial solamente. ¿Qué es igual a A sub 0? ¿Nadie sabe? Se le conoce, es una constante, ¿verdad? Se le conoce como la órbita de Bohr, porque proviene del modelo de Bohr. Es decir, que equivale a la distancia de la primera órbita. Porque acuérdense que Bohr no hablaba de orbitales, sino de órbita. Entonces, en ese modelo de Bohr-Sommerfeld-Rutherford, ¿se acuerdan de Rutherford? Entonces, de ese modelo, entonces proviene ya ese A sub 0. Entonces, claro, ya Bohr se quedó ahí porque era para el átomo de hidrógeno, pero ya con otro átomo, un átomo o un sistema químico más complejo que tuviese más de un electrón, ya ahí la cosa él no la pudo resolver. Entonces, a partir de Bohr es que nació la mecánica cuántica, porque sus ideas ya, las ideas de electromagnetismo no funcionaban. Acuérdense que en el modelo de Bohr, ¿qué pasaba cuando un electrón de carga negativa daba vueltas, ¿verdad? O sea, orbitaba en torno a un núcleo. ¿Qué predecía la segunda ley de la ley de Maxwell del electromagnetismo? ¿Qué predice esa ley cuando una partícula cargada da vuelta, ¿verdad? En torno a un punto, a un núcleo? ¿Qué pasa con ella? Va emitiendo radiación electromagnética, emite radiación electromagnética de manera que ella va perdiendo energía esa partícula hasta que desencadena en el núcleo. Ella para en el núcleo, va dando vuelta a vuelta hasta que cae en el núcleo. Y eso no pasa, porque un átomo que es estable, vemos el electrón se encuentra de manera siempre a una cierta distancia indefinida del núcleo. No es que él va perdiendo energía a medida que va girando, porque acuérdense que ese movimiento tenemos de los orbitales en torno, donde se encuentran los electrones en torno al núcleo, determina lo que es el momento angular orbital. ¿Se acuerdan de ese momento que les mencioné? Pero lo vamos a mencionar más adelante, el momento angular orbital y el momento angular de spin. Uno tiene que ver con el movimiento de los orbitales y el otro con el movimiento del electrón. Esa propiedad intrínseca que determina entonces lo que es un spin. Entonces, ese A sub 0, que es una constante que se le llama el radio de Bohr, es igual a 0,53. Se redondea 52,9 creo, a 53 angstrom. También lo pueden dar en términos de nanómetro o en términos de picómetro. Únicamente tendrían que desplazar el punto decimal. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que ya me había adelantado con respecto a la parte de la distribución de probabilidades. Porque claro, la función de onda toma un valor definido en cada punto del espacio definido por las coordenadas cartesianas o las coordenadas esféricas o polares, ¿verdad? Estos valores pueden ser, ya lo veíamos, positivos, negativos o incluso números imaginarios. En lo que sigue, ya hicimos la conversión de esos dos orbitales P al plano real, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con funciones de onda reales. Miren que aquí no vamos a tratar los orbitales D y F, que son más complejos, porque los orbitales D los vamos a tratar es el otro semestre. El otro semestre es su simetría. Entonces, en este caso ya habíamos visto que la función de onda per se no tiene ningún significado físico especial, sino la función de onda al cuadrado, que proviene de la interpretación de Born, que es una función de distribución de probabilidades. Entonces, el producto de esa función de onda al cuadrado, ¿verdad? Vemos centrado, ¿verdad?, en un punto en el espacio con coordenadas x0, y0, z0 por el elemento diferencial del volumen,
Entonces es lo que me va a dar esa probabilidad, ¿verdad?, de encontrar, claro, la integral. Entonces esta interpretación obliga a imponer la función, la condición de normalización, que es aquí donde viene la integral en toda esa V, significa en todo el espacio, ¿verdad? ¿Vemos? Y es igual a 1. De ahí provienen entonces los coeficientes. Aquí es el esquema, pues, que es en ese punto, vemos con esas coordenadas, definido por esas coordenadas, vemos, claro, en ese elemento infinitesimal de volumen, el cuadrado de la función de onda representa esa máxima probabilidad de encontrar los electrones. Entonces, claro, esa condición de normalización introduce, yo no diría complicado, bueno, algunos sí, coeficientes numéricos que son las llamadas constantes de normalización, pero tampoco se les va a ustedes no van a tener que resolver integrales. Eso lo van a hacer en el curso de química física. Entonces ya tenemos, por ejemplo, vamos ahora a entrar a las funciones de onda tipo S. Entonces, ¿qué habíamos dicho con la función de onda tipo S? ¿Alguien que me haga un speech? Que se dependen de su parte radial y tienen forma esférica. Simetría, ¿verdad? Tienen simetría esférica, tienen simetría esférica, la parte angular es constante y solo varía es la parte radial, ¿verdad? Este es el caso del 1S, que se simplifica bastante si estoy hablando de 1S, porque Z, ¿verdad?, estamos hablando del átomo de hidrógeno donde Z vale 1. El número atómico Z es 1 y se simplifica ya bastante. Pero nosotros vemos a, porque esta es la parte que nos interesa en los orbitales S. Entonces nosotros, mire que ahí la parte, también se dice que el A sub 0 es la unidad de longitud atómica. Así se le llama, anótenlo, el A sub 0, que es el radio de Bohr, representa, tenemos unidades de longitud atómica. Entonces, en el eje de las X, estas tres funciones que vamos a explicar ahora se representan en función de la distancia radial R, pero dada en función de A sub 0, o sea, del radio de Bohr. O sea, hablamos de un radio de Bohr, 2 radios de Bohr, 3 radios de Bohr. Pero ya les dije que yo no les voy a poner a dibujar esas curvas. Solamente ustedes tienen que saber interpretar las curvas. Entonces vamos a verla inmediatamente. Ahí tienen 3 curvas del orbital 1S, ¿eh? Entonces, claro, nosotros vamos a tener las tres, vamos a hacer funciones. Una, la que ustedes ven con línea, la línea continua, esa es la curva que representa la función de onda del orbital 1S. Luego, más abajo, se van a encontrar una línea punteada, que esa representa la función de onda al cuadrado del orbital 1S. Y luego tiene la que es la línea y el punto, que va a tener un máximo a un radio de Bohr. ¿Ah? Acuérdense que la coordenada X representa los radios de Bohr. Entonces, presenta ese máximo a un radio de Bohr, o sea, a un A sub 0. Entonces, esa se le llama, que vamos a ver ahora cómo se deriva esa función de distribución de probabilidades radial. Vemos que tiene que ver con una corona esférica, Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir analizando una por una. En el caso de la primera, que es la función de onda, tenemos per se, ¿qué encuentran? ¿Qué me pueden decir de ella? A medida que el eje X es el radio, profe, ¿verdad? Sí, es el radio, representada en términos de radios de Bohr, o sea, de A sub 0. Que cuando el radio aumenta, esta tiende a infinito. Claro, no tiende, sino tiende asintóticamente, no al infinito, a 0, ¿no? Porque tienen que ver que los valores de la función de onda están en el eje de las Y. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué podemos decir? Acuérdense que 0 equivale a que está en el núcleo, ¿no es así? Cuando R es igual a 0 es porque eso equivale
al valor que tiene la función de onda en el núcleo. Entonces podemos decir, tenemos que el orbital 1s presenta un máximo, ¿verdad? Finito en el núcleo. ¿No es así? Está ahí arriba, mira, aquí. Esa representa un valor finito, o sea, un valor determinado y un máximo. Pero ¿qué pasa a medida que voy aumentando esa distancia al núcleo? ¿Qué pasa? Decrece como la función de... Siendo no linealmente, decrece como. Acuérdense que la función matemática de las funciones de ondas radiales, ¿cómo son de su naturaleza? Son exponenciales, ¿qué? Son exponenciales decrecientes. Entonces, a medida que R aumenta, y ustedes lo pueden ver sustituyendo, ese valor de la función de onda va decreciendo exponencialmente hasta tocar, ahí pareciera que, pero es tocando asintóticamente el eje de la R, o sea, de la distancia del núcleo. Y lo mismo pasa, claro, que empieza más abajo el cuadrado, ¿va? El cuadrado de la función de onda también tiene un máximo. Eso representa que mientras más cerca del núcleo tenemos el orbital, entonces habrá máxima probabilidad de encontrar la densidad electrónica. O sea que si el electrón está ocupando un orbital 1s, la probabilidad de encontrarlo es máxima en el núcleo y a una distancia cercana a él, porque eso nos lo está diciendo la curva de la función de onda al cuadrado. También les quería decir, con respecto al valor de la función de onda per se, nosotros vemos que solamente toma valores positivos. No ven que pasa hacia abajo teniendo valores negativos, como vamos a encontrar luego para otro tipo de orbitales. El orbital 2s, por ejemplo, ya tiene parte negativa, la función de onda. Acuérdense que la función de onda puede ser positiva, negativa o caer dentro de los números complejos. En ese caso, entonces, ven que solamente tiene valores positivos. Y luego, miren que la función de distribución radial, ¿qué particularidad tiene? Ella alcanza un máximo en el origen, en el núcleo, como en el caso de la función de onda per se o la función de onda al cuadrado. No. No, porque ahí la probabilidad misma lo dice. Lo vamos a ver cómo se deriva matemáticamente. Ahí estamos hablando de la probabilidad de encontrar el electrón en una corona esférica de espesor de R. Pero, ¿qué pasa? Esa función de distribución de probabilidad radial matemáticamente es igual al cuadrado de la función de onda por 4pi r al cuadrado. Acuérdense que 4pi r al cuadrado por el elemento infinitesimal de r, que representa el espesor de la corona esférica, ¿a qué equivale? A un volumen, ¿no es así? Pero ¿qué pasa a medida que yo me voy acercando al núcleo? O sea, la función de onda al cuadrado per se nos dice que mientras más cercano más cerca del núcleo o en el mismo núcleo el valor es máximo. O sea, el cuadrado de la función de onda. O sea, que en el núcleo es máximo o cerca del núcleo. Pero ¿qué pasa? Eso va multiplicado por el 4pi r al cuadrado dr. Pero ¿qué pasa con el dr ahí? A medida que yo me voy acercando al núcleo. ¿Cómo se hace esa diferencia? Porque es una diferencial, ¿verdad? Del radio. O sea, a medida que yo me voy acercando, ¿cómo se hace esa diferencial de dr? A medida que me voy acercando al núcleo. Se hace cero. Se hace cero porque estoy diferenciando el volumen. Y claro, si yo tengo algo máximo, pero lo multiplico por cero, ¿a qué es igual? A cero. Por lo tanto, la función de distribución radial alcanza un máximo, alcanza en el núcleo un cero. Y luego, claro, ella va a ir aumentando hasta alcanzar un máximo que lo alcanza cuando alcanza en el radio, que representa una órbita de Bohr, pues un radio de Bohr, o sea, 1 a sub 0.
y luego va decreciendo igualmente exponencialmente, al igual que las otras dos, hasta tocar asintóticamente la coordenada R. Entonces, eso es lo que se explica aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se explica aquí, que los orbitales S, ya ustedes saben que depende de la coordenada real, que ellos tienen simetría esférica, es decir, que la función de onda toma el mismo valor en todos los puntos del espacio localizado sobre una esfera con un radio determinado. ¿Ah? Siempre, todos los puntos que están a lo largo en el perímetro de esa, ¿ah? Que es una circunferencia, tienen el mismo valor de la función de onda. No hay dependencia de las coordenadas angulares z y phi, ya lo habíamos dicho, y esta es una propiedad común de todos los orbitales o todas las funciones de onda del tipo ns. ¿Qué habíamos dicho? Que la función de onda es siempre positiva. ¿Ah? Ya lo veíamos en el gráfico, tiene un valor máximo y finito en el origen, o sea, en cero en el núcleo, decreciendo exponencialmente y tendiendo asintóticamente a cero a medida que R tiende hacia el infinito. O sea, se hace cero cuando R va aumentando, o sea, cuando R tiende hacia el infinito. En cambio, bueno, la función de distribución de probabilidades tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Tiene un valor finito y máximo en el origen. Entonces, ello significa que la probabilidad de encontrar el electrón en un elemento diferencial de volumen es tanto mayor cuando más cerca se esté del núcleo. Entonces, igual, esa función de onda al cuadrado tiende asintóticamente a cero a medida que R aumenta. Es decir, la probabilidad de encontrar un electrón en un elemento de infinidad de volumen decrece a medida que me voy alejando del núcleo. Y eso tiene, claro, lógica física, porque acuérdense por la fuerza de atracción coulombica que ejerce el núcleo sobre los electrones. Mientras mayor sea la distancia, entonces él está más alejado del núcleo. Entonces, ven de dónde deriva esa función de distribución de probabilidades radial. Entonces, deriva de lo que es la... tenemos que derivar el elemento de volumen. O sea, el volumen de una esfera de radio R vale 4/3 pi R al cubo. Cuando uno deriva eso con respecto a R, se va a encontrar el 4 pi R cuadrado que multiplicado por dr, entonces, ¿qué nos da? Eso equivale a ¿qué? A la probabilidad de encontrar el electrón en una corona esférica de radio R. O sea, ese producto de 4 pi R al cuadrado, tenemos, bueno, aquí 4 pi R cuadrado de R equivale al volumen de la corona esférica. Cuando uno lo multiplica, tenemos por la función de onda al cuadrado es lo que representa la función de distribución de probabilidades radial. Tenemos, y que acuérdense que ya habíamos dicho que, claro, la función de onda al cuadrado, ¿qué nos dice? Que mientras más próximos al núcleo estemos, hay mayor o menor probabilidad de encontrar el electrón. Mayor probabilidad. Mayor probabilidad. Pero ¿qué pasa con la función de distribución de probabilidades radial? Es todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque claro, a medida que yo me voy acercando al núcleo, ese volumen de la corona esférica diferencial se hace cada vez menor hasta llegar a cero. Entonces, cuando yo multiplico un máximo por cero, da cero. Entonces, el volumen de la corona esférica, que acuérdese, el de R, porque acuérdense, el volumen equivale a 4 pi R al cuadrado de R. Acuérdense que el volumen R al cuadrado es, vemos, la unidad al cuadrado por el dr, que es el espesor de la corona, ¿ya? Ese elemento infinitesimal nos daría al cubo. Entonces, claro, ahí veíamos que existe una distancia al núcleo privilegiada, donde vamos a encontrar que la función de distribución radial tiene un máximo, que ya habíamos visto que equivaldría a 1 a sub 0, o sea, a lo que es el radio de Bohr, que proviene ya desde el modelo de Bohr, Sommerfeld y Rutherford, donde en ese caso ya no se hablaba de orbitales, sino de órbitas. Entonces,
vamos a otra cosa porque usted lo han visto en los libros. Pero claro, yo le estoy diciendo que todo esto se hace a través de programas. No es que ustedes van, porque sería bastante tedioso que ustedes hiciesen manualmente la representación de un orbital S o de un orbital P. Entonces, la representación de funciones de 3 variables, en este caso N, L y M sub L, ¿verdad? O si estamos hablando, sí, de estos 3 números cuánticos, N, L y L, o de las coordenadas R, ¿verdad? O de la coordenada, vamos a decir, Z y Phi, cuando es angular, no es el caso de los orbitales S, es bastante complicado. O sea, representar una función de 3 variables es bastante difícil y lo que se recurre es al procedimiento de dibujar las superficies de nivel. Entonces ustedes ven que cuando ustedes dibujan un orbital S, dibujan una circunferencia. Le está diciendo que todos esos puntos, el conjunto de puntos que caen en torno a esa circunferencia, que tienen el mismo valor de la función de onda que está representando ese orbital. Y por lo general, claro, desde el punto de vista físico real, eso va a representar, o sea, es lo que yo digo, una superficie de nivel, en realidad representa una esfera. Físicamente, los orbitales S son esferas, pero acá yo lo estoy representando como una superficie. O sea, un perímetro encerrada la circunferencia, pero dentro tengo una superficie que representa la mayor probabilidad de encontrar ese electrón. Y por lo general esa superficie que yo estoy representando así como una circunferencia está interceptando el plano XY. Entonces, esa superficie está interceptando el plano XY y cuando ocurre eso, ya no se le llama superficie de nivel, sino curvas de nivel. Y ya cuando usted lo dibuja, no son más que circunferencias centradas en el núcleo. Es decir, que decimos que el núcleo se encuentra en el centro, como decía el estudiante, ¿se acuerda? O en el origen de las coordenadas de referencia, situándonos pues en el origen de las coordenadas X, Y y Z. Pero a veces ustedes se encuentran curvas de nivel donde dice la probabilidad de encontrar el electrón ahí es del 95% o 90%. Entonces ya ahí introducimos los cuantitativos. En los programas que yo utilice, le estoy diciendo, claro, el espacio que encierra esa circunferencia representa, claro, una probabilidad un tanto porcentaje. Es como cuando ustedes en química analítica tenemos los resultados con cierta probabilidad, ¿no es así? Confiabilidad. ¿Se acuerdan en los datos analíticos? Usted dice, bueno, ese dato es cuando ustedes trabajan en estadística. ¿Ustedes dieron la quimiometría? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes dan un dato analítico, usted dice, está dado con un 95 de confianza, ¿verdad? De confiabilidad. Igual aquí, ustedes representan ese orbital S con esa circunferencia finalmente, pero ya que ustedes saben que eso es una esfera. Claro, una que está interceptando el eje, el plano XY y lo representa como una superficie, que finalmente le llamamos curva. Y luego estamos diciendo que dentro de esa superficie existe un 85 o un 90% de probabilidad. O sea, un 0,85 o un 0,90 o algo mayor. Pero ya eso imponiendo tenemos esa probabilidad. Y es así como aparecen. Yo creo que lo han visto en algunos libros, esas curvas de nivel que encierran un cierto porcentaje. Claro, a medida que voy ampliando, tenemos la circunferencia, la probabilidad va aumentando, ¿no es así? Va aumentando. Entonces resulta interesante comparar las funciones, disminuyendo, porque acuérdense que en torno al donde alcanza los orbitales S su mayor densidad electrónica. Cerca del núcleo o distante al núcleo. Donde alcanza los orbitales S su mayor densidad electrónica. O sea, donde existe una mayor probabilidad de encontrar los electrones.
Lejos del cerca del núcleo, núcleo. cerca, ¿verdad? Es cerca del núcleo. O sea, en el mismo núcleo él presenta el máximo. Decimos que los orbitales S son penetrantes porque su densidad electrónica está en el núcleo, alcanza su máximo, que es todo lo contrario que lo que ocurre con los orbitales P. Entonces, ahora vamos a comparar 3 orbitales S. Vemos uno en un nivel de energía 1, otro en el nivel de energía 2 y otro en el nivel de energía 3. Todos son orbitales de simetría esférica, orbitales S. Entonces, ya yo les había hablado del nodo. Para ustedes, ¿qué era un nodo? ¿Qué es un nodo para ustedes? Región donde la probabilidad de encontrar electrón se hace 0, profe. Muy bien. Entonces, es la región del espacio donde hay una probabilidad de 0, ¿verdad? O sea, que la función de onda ahí vale 0. Si vale 0 la función de onda, el 0, la función de onda al cuadrado también es 0. Entonces ahí, pero claro, nosotros hablamos, a veces decimos que es un punto, pero no, ese punto no es un punto, es una superficie que intersecta, ¿verdad? Que intersecta, tenemos en este caso, si el orbital es 1S, 2S o 3S, representa ¿qué? Una esfera, ¿verdad? Una esfera que la dibujamos a través de una curva, pero entonces ese nodo sería una superficie nodal que en definitiva también sería una esfera, donde ese conjunto de puntos que abarca en todo caso la circunferencia, que en realidad es una esfera, entonces ahí en todos esos puntos la función de onda se hace 0. Entonces, claro, el orbital 1S tiene superficie nodal. ¿Cómo determinamos las superficies nodales? A través de esta relación. Acuérdense que nosotros tenemos nodos tantos radiales como angulares. La función de onda radial tiene nodos que en realidad son superficies nodales, ¿verdad? Y la función de onda angular también tiene nodos. Pero en el caso de las funciones de onda radiales, el número de superficies nodales se calcula con la relación n menos 1 menos L. N menos 1 menos L. Pero en el caso de un orbital S, ¿cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? 0. Entonces queda como N menos 1. Ya veíamos que cuando representamos la función de onda 1S, esa función de onda tenía nodos. No. No, porque acuérdense que nosotros habíamos dicho que además el nodo es ese punto, ¿verdad? Que puede ser un punto de esa superficie, vemos, donde la función de onda se hace 0, es donde la función de onda pasa de signo, o sea, cambia de signo, pasa de signo positivo a signo negativo. Pero veíamos que el orbital, la función de onda 1S, solamente tomaba ¿qué tipo de valores? ¿Qué tipo de valores tomaba la función de onda 1S? Positivos. Positivo, nunca iba de positivo a negativo. Y si ustedes aplican la fórmula, 1 menos 1 es 0. O sea que el orbital 1S no presenta superficies nodales. Pero en cambio, la función de onda 2S, ¿cuántas superficies nodales va a presentar? La función de onda 2S. 1, ¿verdad? 1, 2 menos 1, 1. Y el 3, 2, ¿verdad? 3 menos 1, 2. Y lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, claro, yo les decía, las superficies nodales separan regiones del espacio con diferentes signos de la función de onda. Y que luego, acuérdense, si tenemos la función de onda negativa, ¿qué pasa cuando yo elevo una función negativa al cuadrado? Acuérdense, claro, por la ley de los signos, ¿ah? Menos por menos es más. Entonces, que el signo de la función de onda sea negativo, eso no afecta en nada a la probabilidad, porque eso pasa a ser positivo. Entonces,
pero es de gran importancia el signo cuando veamos otros aspectos que ya se los adelanté. Alguien está hablando, un niño, díganle al niño que están dando clase. Alguien está hablando, un niño, ¿me escuchan? ¿Jóvenes? Claro, el signo no afecta la probabilidad, pues, ese cálculo, pero sí es de gran importancia en el enlace químico. Como yo les decía, los orbitales pueden combinarse en fase, es decir, ellos se combinan con el mismo signo, ¿vea? Las funciones de onda, o pueden ser en desfase. Miran que ahí, en cuanto a las funciones de onda, veíamos pues esto de los nodos, las superficies nodales, que son referentes a la función de onda radial. Pero también tenemos, ahí está mal escrito, en correspondencia con el número de superficies nodales, las funciones de distribución radial es n máximo relativo. ¿Ven? Que ya para el orbital 1s, el máximo, esa preferente, se da a un radio de Bohr. Entonces, en el caso, ahí es n, ¿verdad? Que va a cambiar cuando es un orbital p, que sería n-1. Por lo tanto, ¿cuántos máximos va a presentar la función de distribución radial de un orbital 1s? ¿Cuántos máximos? 1, ya lo veíamos, ¿no? Pero en un orbital 2s, 2, porque lo determina el valor de n, ahí lo dice. Y luego el 3, el orbital 3s, n vale 3, 3. Y esto es de gran importancia para determinar las propiedades de estos orbitales, como la penetración. Mientras mayor sea el número de máximo de esos orbitales, ¿cómo se dice? Que ese orbital va a ser más penetrante. Entonces, antes de irnos al gráfico, ¿cuál de los tres orbitales ustedes creen que es el más externo? ¿Cuál de los tres orbitales, el 1s, el 2s o el 3s, es el más externo? Es decir, el que está más distante del núcleo. El 3s. Muy bien, el 3s, claro, lo dice el mismo número cuántico principal, n, está más alejado del núcleo. Entonces, claro, cuando un electrón se encuentra en un orbital 1s, él tiene mayor probabilidad de estar más cerca del núcleo. Luego, el 2s tiene mayor probabilidad, el electrón, de encontrarse en el núcleo. El niño, ¿quién está hablando? El niño, llévenselo para otro sitio porque está afectando la clase. Entonces, el orbital 2s, el 3s es más externo con respecto al 2s. Por el valor de n, y luego lo vamos a ver desde el punto de vista matemático, porque ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es vamos a ver que a medida que yo me voy, claro, el orbital 3s va a presentar 3 máximos, el orbital 2s 2 máximos y el orbital 1s 1 máximo en esta función de distribución radial. Pero claro, luego cuando yo tengo en cuenta, tenemos el valor, tenemos de esa distribución, voy a ver que está disminuyendo. Está disminuyendo y cuando nos vamos acercando al núcleo. Pero ¿qué pasa? En un instante, probabilísticamente puede ser que en un instante un electrón que se encuentra en un orbital 3s está más próximo al núcleo que un electrón que se encuentra en el 1s. Porque en términos de probabilidad, claro, y en términos medios, un electrón en 1s está más cerca del núcleo. Pero debido a los máximos que presentan los orbitales 2s y 3s, que es mayor al que presenta el 1s, que es solamente 1, puede ser que en un instante en el tiempo la probabilidad de encontrar un electrón en un orbital 3s más cerca del núcleo sea mayor que en el caso del 2s. Y también en el caso del 2s con respecto al 1s. Entonces ven las curvas. Ven que aquí sí, ven que en el caso de la función de onda 1s, ella nunca cambia de signo, se mantiene con signo positivo.
En cambio, la función de onda, que es con la línea, línea discontinua, con punto, ven que cambia de signo entre 0 y 5 radios de Bohr. Ven que pasa de signo positivo a signo negativo. Ahí eso representa la superficie, es un punto, ahí es un punto, pero en realidad eso es una superficie nodal, donde todos los puntos en esa superficie tienen un valor de 0. Y luego en el caso del 3S, que es la línea, equivale al punto y la línea, ven que tiene dos superficies nodales, una entre 0 y 5, igual que el 2S, y el otro entre 10 y 15. Perdón, entre 5 y 10. ¿Lo ven? ¿Ven las superficies nodales? Véanlo porque luego en el examen se les pregunta. No lo, Profe, yo veo la de 0 y 5, pero no veo la de 5 y 10. O sea, no sé. 5 y 10, acuérdense que es donde se aquí, entre 5 y 10, acuérdense que estoy hablando de la curva representada por el punto y la línea. Ven que entre 0 y 5 pasa de positivo a negativo, pero entre 5 y 10 pasa de negativo a positivo. ¿Lo vio ya? Sería entonces, veo el cambio de signo. Ahí hay un nodo. Exactamente. Okay. Eso es como lo identifica en el gráfico, porque es donde la función de onda se hace 0, ¿ah? Vemos todos los puntos que representan esa superficie nodal, vemos, pero aquí como estamos hablando de un espacio, bueno, un gráfico es un espacio bidimensional, pero luego cuando tenemos es un punto, pero en realidad eso representa una superficie que a su vez representa ¿qué? Una esfera, porque los orbitales S son tridimensionales, no son bidimensionales, pero todo se nos complica porque nosotros trabajamos con un tablero, con una pantalla, y ¿cómo son ellas? Todos son espacios bidimensionales. Y claro, cuando estamos aquí, la forma, por eso le decía, la forma es algo elemental, pero si ustedes no saben discernir y no prestan atención en la clase, luego les pregunto lo mismo en el examen y no saben contestar. Entonces, le presento esta curva en el examen, donde inclusive le pongo la leyenda, ¿verdad? La leyenda. Entonces, yo les hago preguntas, por ejemplo, el orbital, ¿cuál de los tres orbitales solamente presenta valores positivos? ¿Qué van a responder? El 1S. El 1S, tan sencillo. ¿Qué orbital presenta el mayor número de nodos? El 3S. El 3S. Y lo dice la misma leyenda, pero como no leen, entonces no se entera. Entonces el 3S, ¿ya vio el otro nodo del 3S? Sí, con lo que dijo Medín del cambio de signo me ayuda mejor. Exacto, el signo es cuando cambia de signo. Ven que en el caso del 2S cambia de positivo a negativo, pero luego ya entre 10 y 15 termina, pero con un valor negativo. No vuelve a pasar a tener valor positivo. Entonces, esto es lo que les explicaba, ¿verdad? Que estadísticamente hablando, por término medio, un electrón está más cerca del núcleo que uno. Pero eso, debido a los máximos que presentan el 2S y el 3S, existe una cierta probabilidad en un instante en el tiempo que el electrón 2S se encuentre más cerca del núcleo que un electrón 1S. Y así, que inclusive que un 3S, un electrón en un orbital 3S se halle más cerca del núcleo que el propio electrón 1S. Entonces, eso tiene que ver con el carácter penetrante, ¿verdad? Al tener mayor número de máximo, la función de distribución radial, entonces eso le hace que sean muy penetrantes. Y claro, esto tiene mucha repercusión en las energías de los átomos polielectrónicos, porque yo les decía, la energía la determina básicamente el número cuántico principal. Pero luego usted se va a encontrar que en los átomos, eso es para los átomos hidrogenoides, o sea, para el átomo hidrógeno o los átomos hidrogenoides que contienen un solo electrón. Pero para el caso de los átomos polielectrónicos, donde ya vamos a tener un número determinado de electrones, y ¿cuál es el factor de mayor complejidad ahí? Las repulsiones interelectrónicas, que ya ustedes saben que eso lo vamos a determinar
lo vamos a explicar el día, ya sería la otra semana, a través de lo que es la constante de apantallamiento, ¿verdad? Y que le vamos a considerar que la interacción de un electrón con los n-1 electrones restantes van a tener una simetría, o sea, el restantes electrones van a tener una simetría esférica, es como si fuese un orbital S, pero sabemos que eso no es así, pero vamos a utilizar un modelo de aproximación orbital. Entonces vamos a hacer una serie de suposiciones. ¿Por qué? No vamos a poder encontrar una solución analítica exacta a la ecuación de Schrödinger. Por lo tanto, vamos a hacer suposiciones para encontrarle una solución al problema mecánico cuántico, para en el caso de los átomos polielectrónicos. Entonces, claro, el carácter penetrante, y luego vamos a ver el otro carácter, que es el carácter de apantallamiento. Esas dos cosas determinan, en definitiva, la energía de los orbitales en los átomos polielectrónicos. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? Yo puedo explicar el concepto de apantallamiento. Claro, ¿por qué? Por las repulsiones. Porque Claro, no solamente se dan las repulsiones entre los niveles de energía de un electrón con otro, sino que a veces los mismos electrones vecinales de un mismo nivel generan un apantallamiento sobre un electrón. O sea, que los mismos electrones de valencia uno con otro causan un apantallamiento entre sí. Exacto, pero miren cómo es saber las cosas bien. Pero yo sí les digo, bueno, los orbitales, hay una diferencia de energía porque el carácter penetrante de este es mayor y el otro menor. Y usted se pregunta, pero ese carácter penetrante, ¿con qué tiene que ver? Y ya ustedes saben responder. ¿A qué se debe que uno tenga mayor carácter penetrante que otro? ¿A qué se debe? A los máximos. A los máximos que va a presentar, ¿qué? Los niveles de energía. No, la función de distribución, ¿qué? Radial, ¿verdad? La función de distribución de probabilidades radial. Acuérdense que aquí ella va a presentar una serie de máximos, dado para el caso de los orbitales S, dado el valor de n. Si estoy hablando de la función de onda del orbital 1s, ¿cuánto vale n ahí? 1. Entonces va a presentar un solo máximo, ya lo vimos gráficamente, un solo máximo. Y luego el 2s va a presentar 2, el 3s 3, que lo vamos a ver aquí. ¿Lo están viendo? La representa. Ya para terminar, ustedes tienen clases ahora, ¿no? Jóvenes. La función de distribución radial, aquí la estamos representando. Solamente esa función para el orbital 1s, el 2s y el 3s. En el caso del 1s, que es la línea continua, ven que es un solo máximo. Pero para el caso del 2s, que es la línea discontinua, o sea, punteada, ¿cuántos máximos hay? ¿Cuántos máximos hay? 2. 2. Y para el caso del 3s, que es la línea y el punto, ¿cuánto máximo hay? Que uno es bien pequeñito, el que está más cerca del punto. 3. Entonces ya están viendo, si yo le puedo decir eso, bueno, que el 3, y que explique, primero explique por cuál de los 3 orbitales es más penetrante. Le presento el gráfico, le digo que uno representa la línea continua, el orbital 1s, ¿verdad? La línea punteada, el orbital 2s, la línea combinada con el punto y la línea representa el 3s. Y le pregunto, ¿cuál de esos 3 orbitales es más penetrante? ¿Qué me van a contestar? 3s. El 3s. ¿Y por qué el 3s? Tiene un mayor número de máximos. Porque presenta el mayor número de máximos. ¿Qué? ¿Cuál es la función que presenta el mayor número de máximos? La distribución de función radial. Exacto, la función de distribución radial o la función de distribución de probabilidades radial. Solamente con decir función de distribución radial está bien. ¿Y a qué es igual esa función de distribución radial? Y ven que siempre en los 3 orbitales 0, en el núcleo es 0, y ella va alcanzando máximo en ciertas distancias preferenciales del núcleo, pero no en el núcleo.
Entonces, ¿a qué es igual matemáticamente esa función de distribución radial? ¿A qué es igual? El número cuántico n. No, el número cuántico n me va a decir cuántos máximos va a presentar esa función de distribución radial. Yo le estoy preguntando matemáticamente a qué es igual. Lo tiene ahí, a 4pi r al cuadrado por la función de onda al cuadrado. Esa es la función de distribución radial. A eso es igual. A 4pi r al cuadrado, sí al cuadrado. Profe, y esa probabilidad de claro, integrar el volumen, ¿verdad? El 4 tercios pi al cubo. Exacto, viene de derivar. Ahí faltaría el dr, ¿verdad? Claro, esa es una integral. Cuando usted se va a encontrar, bueno, usted va integrando. ¿Cómo se va a dar cuenta que el orbital es más externo? Cuando el orbital es más externo, ¿qué va a pasar con esa integral? La integral de esa función de distribución radial. ¿Qué va a pasar? ¿Va a dar un mayor número o un menor número? Usted va a integrar todo el espacio que está bajo esas 3 máximos. En el caso de 3s, en el caso de los 2 máximos del orbital 2s, usted va a integrar. ¿Se acuerdan en física cómo ustedes calculaban a veces cuando, claro, ustedes de desplazamiento a velocidad era diferenciando, ¿no es así? Pero si le daban un gráfico de velocidad y le pedían el desplazamiento que hacían, encontrar el área bajo la curva, ¿no es así? ¿Ven que están bien? Todo eso se aplica en química, así química, física y matemática. No tienen que tener miedo a la física, porque en la medida que ustedes se sepan explicar más analíticamente, ustedes van a ser mejores. Todo se le va a hacer más fácil. Ya basta de aprender las cosas sintéticamente, sin sentido, porque si no lo olvidan. Entonces, si ustedes van a determinar la integral gráficamente, si ya ustedes tienen el gráfico, ¿cómo determinarían esa probabilidad? Bueno, matemáticamente sería integrando, pero ¿cómo lo harían de manera, vamos a decir, geométrica aquí? No sería determinando el área, determinado porque una integral es una sumatoria, ¿verdad? De puntos, en todos los puntos en el espacio, vamos sumando. Entonces, aquí acuérdense que ustedes encontrarían el área. ¿Y cuál de las 3 áreas ustedes creen que daría mayor? ¿La del integrando el máximo del 1s o integrando el máximo de 2s o los 3s? El área, pues. ¿Cuál sería el área mayor? De 1s. Claro, y entonces eso nos dice que estadísticamente el electrón que se encuentra en ese orbital estaría más próximo al núcleo. O sea, sería el más interno. Y luego seguiría el 2s y por último el 3s. Entonces eso nos tiene que estar diciendo que el 3s por el área que hay bajo la curva representada por la función de distribución radial sería menor. Pero eso nos está diciendo también que en términos de probabilidad, hay una probabilidad en cierto instante en el tiempo que el 3s sea más, un electrón en orbital 3s está más próximo al núcleo que un electrón en orbital 1s. Pero eso, ¿por qué tiene que ver? Ahora, ¿con qué? ¿Con qué? El electrón sea, el orbital sea más penetrante o menos penetrante. ¿Con qué tiene que ver? Ya no sería con el área, con el número de máximos. ¿Dado por qué? Por lo dijo la joven, dado por el número cuántico principal. Entonces quedamos hasta aquí, jóvenes. Vayan estudiando, todavía nos faltan. Mira, íbamos a entrar a las funciones de onda P. Y aquí terminábamos esta presentación. Pero no puedo ir más rápido porque si no, ustedes no se van a enterar de mucho. Entonces quedamos. Dígame. Era para decirle que yo llegué tarde a la clase. ¿Cómo? Llegué tarde a la clase. Sí, ya pueden salir, ya. No, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Cómo? Para que apunte que llegué tarde, profe, Joel Aguilar. Ah, ¿quién? Joel Aguilar. Aguilar. ¿Quién Buenas llegó tardes. tarde? También yo, María Valdía.
Primero voy a anotar a Aguilar. ¿Aguilar qué me dijo? Joel. Ajá. Joel, ¿quién más? María Valdía, profe. Sí. El nombre. Ah, ya comprendo. O Valdía María. Está bien, no hay problema. ¿Quién más? Profe, acá la señal se me cayó. Samudio Luis. Zamudio. ¿Quién más Sí. esta tarde? Profe, Ventura María Ángela. María Ángela. ¿El apellido es? Ventura. Ventura. Ajá. Acuérdense estudiar porque no se puede vivir del cuento. Acuérdense estudiar que no les cuesta nada. Estudiar estas cosas y leerlas muchas veces y van a ver que van a sacar la máxima calificación. No se los digo de mentira. Pero si veo que no, claro, en el examen le pregunto cosas obvias y no saben contestar, no les puedo pasar. Entonces tienen que estudiar. ¿Quién más llegó tarde? ¿Quién más llegó tarde? Entonces nos vemos, jóvenes. No lleguen tarde al otro curso. Entonces nos vemos la próxima semana. Estudien y que pasen buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Dígame. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego.